Así o más movidito. Eso fue lo que faltó al final con este bugalú para gozar de la Sonora Carruseles, que nos ha traído este tema así bastante movidito para iniciar el programa del día de hoy, la edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, lo hacemos a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y también en enlace con otras emisoras hermanas. Tenemos noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. La página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, en la frontera binacional entre el Táchira y el norte de Santander, específicamente la ciudad de Cúcuta y más específicamente Villa Rosario, se encuentra actualmente en una constante movilización porque estamos ya en la fecha de los 200 años de la primera constitución política de Colombia. La constitución que no solamente fue constitución de Colombia, hay que saberlo, fue constitución de la Gran Colombia. Entonces decimos que fue la primera constitución formal de Venezuela y de Colombia como tal. Lo que hoy es Venezuela era integrante de la Gran Colombia, y Colombia pues obviamente que era el virreinato de Nueva Granada, se había transformado en Colombia a raíz del proceso independentista. Pero de esos hechos, de esa primera constitución, se celebran 200 años. Vinieron delegados de diversas partes de Colombia, también de Venezuela, sitios muy alejados, y durante varios meses estuvieron redactando la nueva constitución que se celebra hoy, que permite la reunión no solamente de autoridades colombianas, sino también representantes de Venezuela. También están acá representantes de Ecuador como su presidente, que debe estar por llegar, y también el presidente de Panamá, que se ha prometido que está también durante el día de hoy. Así que los países que conformaban la Gran Colombia, reunidos nuevamente acá en este acto significativo. Está también los altos magistrados del tribunal, de los tribunales colombianos, de las altas cortes, están también acá, y otros invitados especiales de todo el mundo. Así que hay mucho movimiento durante el día de hoy por estos 200 años, que igualmente celebramos los venezolanos, porque también es 200 años de nuestra primera constitución. El problema es que allá, como hay diferencias políticas, pues este evento, que debería ser de trascendencia y mucho más allá de cualquier diferencia política, no lo es tal. Así que aquellos están callados, aquellos están cerrados, para ellos no está pasando mayor cosa, pero sí, ahí está pasando mucho. Son 200 años, hay que verle el trote a una constitución y a un país que como país se constituye hace 200 años. Y en otro orden noticioso, Delcy Rodríguez pues ya ha salido a pronunciarse y volvió a pedir a los 5.000 millones de la FMI en la asignación a Venezuela, estos recursos. La vicepresidenta y ministra encargada de las finanzas, Delcy Rodríguez, pues volvió a exigir el día de hoy al Fondo Monetario Internacional que entregue estos 5.000 millones de dólares que estarían destinados al país para recuperar la economía nacional debido a este impacto negativo que ha causado la pandemia del COVID-19. Durante una participación en la reciente edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, pues Rodríguez ha indicado que Venezuela se suma al reiterado de voces que reclaman la corrección de la injusticia de la distribución de los derechos especiales en este giro para atender estos efectos de la pandemia. Hizo referencia a los 650.000 millones de dólares aprobados por el FMI para los países del mundo y lograr las economías resilientes. El 63% de esos recursos
se dirigen a países ricos y vacunados, mientras que en el continente como África, que posee el 17% de esta población mundial, solo han recibido el 5% de esos fondos. Bueno, Delcy está pidiendo platica, platica y platica. Bueno, pero ¿sabes qué han hecho estos irresponsables? Destruir una economía. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional no va a tirar a saco roto 5.000 millones de dólares que deberían invertirse en desarrollo y en progreso de los países. Mire, esos 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario derivan de un giro especial que genera el propio fondo para atender las necesidades de países en emergencia por el COVID. O sea, para rescatar su economía, atender los problemas básicos de salud, atender varias situaciones. Pero el problema es el siguiente. Venezuela desde hace 6 años no presenta información al Banco Mundial sobre su economía. Entonces es el primer problemita de Delcy Rodríguez. O sea, tú no puedes llegar a un banco. Es como si yo llegara a un banco y dijera, mira, dame ahí 20 millones de pesos. Ajá, sí, señor, ¿cómo no? Se lo damos, pero dígame usted primero, ¿cómo está usted con las cuentas? Bueno. ¿Cuáles son esas garantías? ¿Y cuáles son las garantías? Entonces, mire, el Fondo Monetario Internacional le ha pedido a Venezuela que actualice información sobre su economía. Y hace 6 años, el indicador, que es el Banco Mundial, no ha recibido esa información. Se le ha pedido a Venezuela información clara y cierta sobre el tema de la pandemia. Y Venezuela, pues, no ha presentado esa información, sino que simplemente ha ocultado los detalles de la información y dice que va vacunando como el 60% de la población. Ya al día de hoy ya debería estar vacunado el 70% por lo dicho por Maduro. Y obviamente eso choca con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es 17%. Venezuela pide estos derechos especiales después de tener 20 años, 30 años casi atacando al Fondo Monetario Internacional, diciendo que el Fondo Monetario es el diablo, que no sirve para nada, que se va a retirar, que se retiró, que ya no quieren el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan de los discursos de Chávez contra el Fondo Monetario Internacional? ¿Se acuerdan de los discursos del mismo Maduro contra el Fondo Monetario Internacional? Entonces, ahora sí, el Fondo Monetario, ¿por qué no me has dado los reales? No, es que es como el heredero malagradecido. Yo no te puedo dar esos reales porque precisamente has demostrado ser incapaz en el manejo administrativo de eso. Y en cuarto lugar, que no deja de ser más importante, hay varios países dentro del Fondo Monetario Internacional que no reconocen al régimen de Maduro. Entonces, ¿cómo se le va dinero a un gobierno no reconocido? Ellos están buscando jugar a doble play, están jugando a que se le entreguen los fondos por un lado y se le reconozca por el otro. Pero eso no va a pasar. Entonces se tiene que poner de acuerdo con la administración Guaidó, que sí es reconocida por el Fondo Monetario Internacional, para que puedan tener acceso a esos dineros. Pero ellos no van a dar el brazo a torcer, ni van a decir, no, la dignidad mía no va a caer porque yo tengo que ir a hablar con el presidente encargado Juan Guaidó. Yo no lo voy a hacer. Claro. Eso el gobierno no lo va a hacer. Bueno, ellos quieren hacerlo a la mala. Es la única alternativa que tienen. Es la única alternativa que tienen. Porque les están dando donde más les duele, es en el bolsillo. Donde ellos hacen los negocios y hacen el ñemeo, ahí está. Está haciendo falta esa platita. Claro, ahí, y eso es lo que les duele. Entonces, o bajan y se asumen como gente racional la discusión y el diálogo, y entienden que lo que está en México en juego no es solamente la imagen política de ningún gobierno de facto, sino que también está en juego la realidad económica de un país. Si quieren acceder a esos recursos van a tener que bajar la guardia, hablar con Guaidó, sentarse, llegar a acuerdos firmados, comprobables y vigilados. Porque no se le puede dar, mira, loco, toma 5.000 millones de dólares. Mira a ver qué haces. No. Si llenas de luces de Navidad. Eso va con programas. Mire, va tanto este programa, tanto para esto, y asignaciones por cuotas. No se le van a dar 5.000 millones de dólares a una gente que acabó con 300.000 millones de dólares más la reserva internacional del país, más la plataforma productiva, por favor. Y en el día de ayer hablábamos, Alan y audiencia, acerca de que Delcy Rodríguez quiere imponerse, y eso fue lo que hizo en el aula magna. Pues García Arocha habla sobre este tema y exigió respeto a esta autonomía universitaria. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, exigió respeto el día de hoy a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como también a los demás que
ocupen cargos en el gobierno por considerar que se violó la autonomía universitaria por parte de las autoridades al ingresar sin permiso a estas inmediaciones de la ciudad universitaria de Caracas y violentando las puertas del aula magna para entrar al recinto. Pido total respeto a la vicepresidencia y a cualquiera de estos frentes de cualquier ejercicio del gobierno. Tienen que pedir permiso. No es posible que la UCB entre gente que no sepamos quiénes son. Pido y exijo respeto porque se debe respetar la libertad y se debe respetar la autonomía. Esto es lo que ha venido manifestando Cecilia García Arocha. Bueno, lo que comentábamos ayer, ¿qué le costaba a Delcy Rodríguez, al equipo de Delcy Rodríguez, decir, mira, mañana vamos a estar por allá, le agradecemos que nos atiendan, vamos a estar de tal hora a tal hora, háganos el favor, ténganos la puerta abierta? Ah, no, estos loquitos de Huihue, como decimos allá en Venezuela, se metieron y destruyeron una puerta de acceso para poder acceder. Yo digo, eso entra en la mentalidad racional de alguien. O sea, que yo llega, Nancy, te voy a ir a visitar y te llego en la noche y te tumbo la puerta de tu casa porque yo te voy a visitar. Yo soy el que soy. Entonces, esa sensatez, lo mínimo es que Delcy Rodríguez se hubiese disculpado hoy. Pero resulta que como ellos viven en un mundo en donde ellos se consideran los dueños de un hato, y como dueños de hato hacen lo que les da la gana. Que pues, son intocables, nadie les puede decir absolutamente nada, hacen lo que quieren. Precisamente violaron una ley de autonomía y violaron la ley de salvaguarda de patrimonio público, porque eso lo van a tener que pagar. Esa puerta que tumbaron, esos daños que hicieron, lo tienen que pagar. Ah, no, va una cuerda de malandros a invadir la Universidad Central de Venezuela a costa de que ellos son los que están financiando unas obras de recuperación. Mire, la dignidad universitaria está por encima de eso. Y ojalá se entienda así incluso dentro de la propia comunidad universitaria. Bueno, y hay otra noticia también que uno queda loco con lo que pasa en Venezuela. Navegar en aguas venezolanas se ha convertido en una guillotina para muchos. Piratas, ataques armados, hurtos, robos se dan en algunas costas del país. Esto lo reporta la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA. Es decir, esta es una organización del Estado venezolano que por primera vez reconoce que hay piratería en las costas venezolanas, a pesar de que todo el mundo lo sabía, pero es el reconocimiento ya por fin formal de esto. La institución tiene identificadas varias zonas según su nivel de peligrosidad, una segura, otra de riesgo, otra de alto riesgo y última de gran peligro. Estas locaciones, los tripulantes de las pequeñas embarcaciones pueden ser víctimas de robo, ataques armados o amenazas. Desde la zona oriental del lago de Maracaibo hasta el delta del Orinoco es una zona de peligro nivel 4 y las mafias están haciendo de las suyas. Se exhorta a los navegantes a no utilizar estas aguas. Es la advertencia que hace el secretario general de ONSA, Luis Guillermo Inciarte. La organización reveló que han tenido información de ataques a embarcaciones liderados por piratas que están armados con equipos de guerra, fusiles AR-15 y AK-47. Estos asaltos también se han reportado en la zona oriental de Nueva Esparta. Así que Venezuela, que era un paraíso marítimo, un paraíso para recorrer, para que los turistas vinieran en sus veleros hasta Los Roques y hasta otras zonas del país, se ha convertido en zona de peligro según la declaración de ONSA. También identifica la zona fronteriza con Colombia, es decir, Guadualito en el estado Apure y atraviesa Puerto Ayacucho en Amazonas como zona de peligro, pues su categorización de riesgo es más alta para que navegan en esas aguas. Es decir, el problema no es solamente en los mares, es también en los ríos, en el río Arauca. Ahí se evidenció totalmente. Claro, en el río Negro, donde también hubo situación de peligro. La zona de costa más peligrosa es Trinidad y Tobago. También es catalogada por la organización como de peligro, específicamente entre los estados Nueva Esparta y Sucre, igualmente en Delta Macuro y Monagas. Esta declaración, aunque ustedes la ven así muy sencilla, tiene implicaciones legales de alto rango. Y tiene un impacto total en este momento. Claro, porque al reconocerse por parte de una organización del Estado venezolano, la piratería de mar y la piratería acuática en términos generales, se está reconociendo también que hay una responsabilidad de Estado al no vigilar sus costas. Ahora habrá que ver qué es lo que dice la Fuerza Armada Nacional
sobre este tema. Debería verse obligada a anunciar por lo menos un plan operativo especial de protección de las aguas marítimas venezolanas. ¿O qué negocio también se tiene ahí? Claro, que es la gran denuncia. Sí. Los familiares, mire, y obliga también a la Fiscalía del Ministerio Público a cumplir con el requisito de atender las denuncias hechas por familiares sobre esto de la piratería de mar. Porque ahí se puede comprobar que varios de los desaparecidos pudieran estar secuestrados por estas personas, por estas organizaciones y estar ejerciendo actividades de trata de blanca o manipulación también, trata de personas en otras regiones del mundo. Así que en guerra avisada no muere soldado. Ya está ahí informado esto y sobre todo, lo que comentaba hace rato, hay denuncias de familiares de la participación de funcionarios policiales y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en estos tránsitos hacia Trinidad y Tobago. O sea, que ahí hay un negocio que involucra también a funcionarios del Estado venezolano en estas actividades. Y repito, esto tiene implicaciones de carácter jurídico muy profundas. Acuérdate también. Porque ahí puede surgir también una demanda ante la Corte Penal Internacional. Acuérdate que también se ha venido hablando de cómo Venezuela, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, está el tema de la corrupción. Y este no pasa desapercibido. Este es un tema donde también al estar involucrado personal, funcionarios, es un tema de corrupción. Así que ONSA destapa una caja que todo el mundo sabía que contenía y que de alguna manera pues está generando la obligación, ya el Estado, ya con esta declaración, ya el Estado, la Fuerza Armada Nacional, la Fiscalía y el Ministerio Público están obligadas a responder, a decir qué es lo que está allí pasando. Y eso es el detonante que se ha estado esperando, o sea, siempre se ha estado esperando esos detonantes y es el momento de sacar a flote todo. Este informe pues lo muestra de esta manera. Se había quedado callado, pero ya la olla empezó a explotar. Sí, ya hizo ebullición. Y el presidente Iván Duque habló también sobre el tema de reapertura. Duque se encuentra en la ciudad de Cúcuta, en donde se ha reunido primero con gobernadores y alcaldes de la zona de frontera binacional y de los Santanderes, norte y sur de Santander, para hablar de varios temas, entre ellos el tema de la reapertura. Pero escuchemos cuál es el criterio que ha ratificado antier y lo ratificó ayer en la tarde sobre este tema de la reapertura fronteriza. Nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela. Porque estos gestos también sabemos que tienen una intencionalidad política. Así que este triunfo no es un triunfo de ningún dictador, no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva, abierta por el bienestar de la gente. Y es así que nosotros la entendemos y la respaldamos, no para darle aplausos políticos a nadie, sino para permitir que la gente tenga acceso a derechos y libertades a las cuales se merece tener acceso de manera permanente. No lo dijo Duque. Más claro no canta un gallo. No va a ser bobos en esto. No es que esta reapertura sea con fines políticos. Y alguien me hizo ver ayer, cuando se comunicaba conmigo, y me decía, Alan, busque dónde están los containers que retiraron del puente Simón Bolívar. Y me dice que están al lado, ahí en el parque de la Integración, el parque de la Confraternidad, ahí al lado del puente. O sea que en cualquier momento que les dé la tontera, agarran esos mismos containers y los vuelven a colocar ahí en el puente. Ayer cuando hablabas de eso, Alan, escribió uno de nuestros oyentes, pregunta, en Colombia, pita, o sea, tú hablabas de pita, de silbo, de silbar, sí, de chiflar, como decimos en Colombia, pero pita en Colombia es una cuerda. Entonces, okay. Esa pita, él decía, bueno, quitan el container y cuando quieran colocan la pita y lo alan, pues es lo que van a hacer en este momento. No, ahí el tema fundamental es que quienes lo pusieron lo tuvieron que retirar.
Así que no hay que darle ningún mérito a esta cosa. Si lo dejan hacia un lado es porque todavía tienen la duda si tienen que regresarlo Claro, nuevamente. claro, es que eso es lo que uno dice. Bueno, si lo van a retirar ya permanentemente, ¿por qué no se los llevaron bien lejos? Porque lo que menos lo la gente... retiraron a donde tienen que estar guardados ya, Claro, clausurados. entonces no, la gente pues no es boba y la gente le hace saber a uno, se comunica, los colaboradores que contribuyen a la producción de este programa se comunican y dicen, mira Alan, prestar atención dónde están los containers, están ahí mismo al ladito, para que cuando les vuelva a dar la cosa, pues vuelven a cerrar ese puente. Cosa que no debería ser, cosa que esperamos no ocurra más nunca en la historia de las relaciones binacionales, pero cosa que es probable dentro de un gobierno como este, que es esquizofrénico, el gobierno madurista en Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. En este momento presenta este tema Mi Querencia, que es parte de un homenaje que se le hizo a Simón Díaz. Con todos los temas de Simón Díaz, varios cantantes, tanto de Colombia, de Venezuela y de otras partes del mundo, interpretaron sus temas. Y Santiago Cruz interpreta Mi Querencia, este homenaje que se le hace a un Simón Díaz que cada día es más universal. Es venezolano, pero es universal. Seguimos con más información y exponen 25 casos de violaciones contra los trabajadores en Bolívar y piden auxilio a la OIT. Pues dirigentes sindicales de las principales industrias en Guyana presentaron una lista de al menos 25 violaciones contra empleados y directivos de sindicatos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro, entre las que incluyen despidos, jubilaciones forzadas, detenciones y amedrantamiento. Ante la falta de respuesta de las instituciones como la Inspectoría de Trabajo y los tribunales laborales, pues pidieron respuesta a la Organización Internacional del Trabajo y a la Organización de las Naciones Unidas. Los trabajadores de Ferrominera, Orinoco, y sobre todo en específico, Tania Rodríguez señaló que en los últimos 3 años pues han sido los peores para este sector laboral de Guyanas, que no cuentan con una institucionalidad que defienda la vulneración por la cual están pasando estos empleados. Bueno, revisando a más profundidad el informe de ONSA, que habla de la piratería en las costas venezolanas, pues fíjate este detalle que dice la misma organización. Muchos venezolanos van a Trinidad y Tobago a comprar productos y cuando van a la mar se van llenos de dinero. Muchos van con $4,000 o $3,000 y en cada barco hay hasta más de $40,000. Muchas personas saben de esos peñeros y estas lanchas que van full de dinero y cuando regresan vienen cargadas de mercancía. En otras oportunidades evaden los controles de aduanas para no pagar impuestos. Entonces llegan a zonas escondidas o rutas escondidas y allí es donde llegan y los esperan con armas para quitarle la mercancía, explica la organización ONSA. Vean ustedes cómo esta situación es de piratas, ¿sí? Prácticamente de piratas, es de atención y debe haber una protección por parte del Estado venezolano en las aguas territoriales de Venezuela frente a esta circunstancia. El uso de armas de fuego contra las tripulaciones ha sido reportado. Asimismo, se identifican de esta manera cuando se sospecha de posibles grupos organizados que pueden ocasionar este tipo de actos en la zona. También se reportan como de difícil acceso y comunicación para las autoridades en caso de emergencia. Bueno, y hemos estado hablando de esa reapertura de los puentes para poder tener ese intercambio comercial del cual pues se está esperando desde hace ya varios años y se muestra cómo este gobierno de Colombia da una apertura, pero como el gobierno de Venezuela también se retiene. Y hablaba ayer la gobernadora del estado Táchira, donde decía que Freddy Bernal se había paseado por encima de los contenedores, que había estado desfilando. Y hablamos hace rato, Alan y audiencia, que los contenedores habían salido. Pues Freddy Bernal ha informado que esa apertura comercial de esa frontera comenzará a partir del viernes, pero no por el Simón Bolívar, sino por Ureña, el protector y candidato a la gobernación del Táchira.
del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Bernal, ha precisado el día de hoy que según acordado las autoridades del norte de Santander, esta apertura comercial en la frontera se estaría realizando el próximo viernes de manera totalmente progresiva. También respondió ante este señalamiento que ha hecho la mandataria regional, Lady Gómez, quien afirmó que permaneció cerrado el paso fronterizo a partir del martes, eso es lo que ha venido reiterando, pero al respecto, Bernal también se ha pronunciado, dijo que estos actos conmemorativos que se están celebrando en Cúcuta por ese aniversario del Congreso, pues han retrasado esta decisión. Ya la culpa no... ya la culpa de política, ya faltaba una excusa, ¿sí? Entonces la excusa ahora es los 200 del bicentenario que se está celebrando en estos días, por eso no se ha podido realizar ningún tipo de actividad económica en los puentes. Bueno, el secretario de Estado, no vale la pena comentar eso porque ya sabemos cuál es la acción de ellos. Ellos nunca tienen la culpa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, abordaron en París la situación en Venezuela y examinaron el apoyo de Washington y Bogotá para brindar una ayuda al pueblo venezolano en su labor de restaurar la democracia. El secretario Blinken y la vicepresidente Ramírez hablaron de los actuales esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano en esta restauración de la democracia, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Asimismo, ambos dirigentes que están en París para asistir a la cumbre interministerial de la OCDE hablaron de la pandemia del COVID-19, del desafío global y regional, y entre ellos el tema de la inmigración, la defensa de la democracia y la sostenibilidad. Blinken agradeció especialmente a Ramírez los esfuerzos del gobierno colombiano para lidiar con la inmigración regional y todas estas situaciones. Estas economías no solo son importantes para proveer recursos naturales, también lo son para las capacidades de sus habitantes, apuntó Ramírez en una declaración sobre la presencia y la reivindicación del diálogo transatlántico entre los Estados Unidos y Europa, que debe incluir también a América Latina. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, en este contacto vamos a hablar de algunas de las noticias más importantes hasta este momento en esta zona de Arauca, en esta zona de frontera. El Ministerio de Salud fijó una meta de vacunación de 22.500 personas en 30 días para permitir la realización de las fiestas patronales de Arauca. Si quieres joropiar contra el COVID-19, te debes vacunar. Es el nombre de la más reciente campaña que inician la Alcaldía de Arauca, Secretaría de Salud y la ESE Jaime Alvarado y Castilla, con la cual se busca aumentar las coberturas de vacunación contra el COVID-19. El secretario de Salud, César de la Hoz, dijo que el Ministerio de Salud fijó una meta de vacunación de 22.500 personas en un lapso de 30 días para la realización de las fiestas patronales de Arauca. Como alcaldía hemos venido trazando todas las estrategias para cumplir con la exigencia del gobierno nacional y le pedimos a la comunidad que se vacune para poder lograr la inmunidad de rebaño, contó el secretario. Agregó que aún existen creencias que la vacuna no es buena, pero está científicamente comprobado que es la única manera de combatir la enfermedad que ha cobrado millones de vidas, agregó el funcionario de salud de la alcaldía de Arauca. Por cierto que muchos migrantes venezolanos que también van a disfrutar de estas festividades por las fiestas patronales de Arauca y también el Día de la Araucanidad, esperan ser vacunados de manera
que hay mucha expectativa y mucha inquietud con respecto a la forma como los venezolanos sin documentación pudieran ser atendidos en esta jornada. Recordemos que son 22.500 personas y se espera que mucho más, unas 40.000 personas puedan estar disfrutando de estas festividades que por supuesto tienen un renombre nacional e internacional. Bueno, en el mismo tema del COVID, pastilla contra COVID mostró reducción del 50% en hospitalización y muerte. El director médico de MSD Clúster Norte, Camilo Moreno, habló sobre un medicamento oral para contrarrestar los efectos contra el COVID-19. El experto comentó que el Molnupiravir tiene un mecanismo que inserta una falla en el RNA del virus y evita su replicación. Así evita la progresión de este con otras fases como hospitalización y muerte. Viene a sumar como una alternativa en medio de la pandemia. De acuerdo con el estudio publicado, mostró reducción del 50% de riesgo de hospitalización o muerte. Tomar el medicamento durante los 5 primeros de la infección reduce a la mitad la probabilidad. De los pacientes que tomaron el medicamento, ninguno ha fallecido, comentó. La pastilla estará al alcance de la gente. Se está buscando una autorización de uso de emergencia que pasará por la supervisión de la FDA. Una vez se consiga, el gobierno del país en cuestión será el que indique el mecanismo para suministrarlo. Esta solamente cubriría la emergencia sanitaria. De momento no hay un precio sobre el medicamento, pero la idea será tratar de que sea accesible para toda la población en Estados Unidos y en el futuro en otros países. Bueno, buena noticia, ¿no? Ya se está estudiando la aplicación o el consumo de una pastilla que podrá aliviar el COVID. Sin embargo, bueno, se ha demostrado que lo único efectivo es la vacuna. Bueno amigos, y en otro orden de idea, Venezuela anuncia la apertura comercial de frontera desde este martes. Así que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de la cadena de venezolana de televisión de esta mañana, martes 5 de octubre, van a hacer apertura comercial de la frontera con Colombia. Esta zona limítrofe está cerrada desde el 2019 y ahora, según Rodríguez, van a reiniciar esas actividades comerciales binacionales. Aclaró que es únicamente para este fin, porque el paso peatonal seguirá restringido, que es, por ejemplo, el caso de los estudiantes que van de un país a otro. Rodríguez aseguró que será con todas las medidas de bioseguridad durante esta pandemia y dijo que es una frontera en la que los dos países, tanto Venezuela como Colombia, tienen una responsabilidad compartida. Bueno, esta reapertura de la frontera, sin duda alguna, pues que reactivará la economía para los dos países, porque aquí también Nancy y Alan en muchas oportunidades en nuestros recorridos conversando con la gente, muchos comerciantes de Arauca nos comentan que la situación crítica que se vive en esta zona de frontera a nivel económico es también producto del cierre de frontera y que esto por años se ha mantenido una relación comercial entre estos pueblos de Arauca y Guasdualito y El Amparo, incluso más allá de estas ciudades donde dada la crisis que se vive en Venezuela, se ha convertido Arauca en un centro para actividades comerciales. Mis amigos, nosotros seguimos buscando más noticias y llevándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.
Bueno, y fue el primer reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca binacional. Un Arauca que también debe estar esperando su momento para la apertura, ¿no? Porque también allá en Arauca está un puente cerrado y el río se ha convertido en la gran autopista entre pueblos. Pero hay un puente también que está cerrado, que es el que comunica Arauca con el Guadualito. Ahora bien, la corrupción en Venezuela está institucionalizada, no es el resultado de algunas cosas mal hechas ni de ninguna situación por parte o coyuntural. Las cosas están mal hechas por la administración del Estado. Un grupo de personas se sentó, planeó y llevó a cabo el saqueo de Venezuela, y esto es lo que piensa la organización Transparencia Venezuela. Hay personas que construyeron el esquema de corrupción que ha conducido al país a una debacle. Vamos a ver. La corrupción mata, y Venezuela es un ejemplo de ello. Durante 15 años se tomaron decisiones desde las cúpulas de poder que derivaron en el desfalco de las arcas del Estado y en la violación de los derechos humanos, lo que llevó a la grave emergencia humanitaria que sufren los venezolanos hoy en día. Se tejió una red internacional de corrupción, cuyos tentáculos abarcan decenas de países. Transparencia Venezuela logró identificar 12 elementos que configuran este patrón de gran corrupción. El Estado se empeñó en ser dueño y señor del mercado, el único poseedor de bienes, servicios y recursos esenciales para los venezolanos. Desde entonces, el presupuesto para el mantenimiento y modernización de estos sectores fue apoteósico. Sin embargo, en tan solo un mes se registraron 4 de los apagones más grandes de la historia del país. Venezolanos han pasado casi 5 días en total oscuridad. Personas han dejado de ir a sus trabajos o a sus escuelas por no tener cómo movilizarse. Aumenta la desnutrición. ¿Dónde está el dinero que fue invertido en estos servicios? El gobierno tomó decisiones que fueron atractivos inmediatos para los negocios ilegales. El control de precios trajo escasez, contrabandos y mercados negros. El control cambiario propició la creación de empresas ficticias para comerciar con dólar preferencial y nacieron grandes fortunas de la noche a la mañana. Y el subsidio a la gasolina, la más barata del mundo, creó redes de tráfico de combustible. En 2002, en PDVSA fueron despedidos 20.000 trabajadores y sustituidos por personal sin experiencia, pero leales al gobierno. Con el pasar del tiempo, el número de empleados se triplicó, pero la producción cayó. Los militares son figuras comunes en empresas propiedad del Estado, embajadas, gobernaciones y ministerios, y su rango de acción se expande a negocios donde hay mayor riesgo de corrupción, como es el caso del sector minero, en el que participan activamente en la explotación del oro y otros minerales. Se han decretado numerosos estados de emergencia, injustificados. Hay una situación allí bien clara, ¿no? Cuando ellos dicen, y me ha puesto a pensar mucho, cuando ellos dicen que un grupo de personas se sentó a planificar este desfalco del país, pues prácticamente es una organización criminal lo que están definiendo. Y esto le daría más fuerza a las denuncias que se han hecho ante la Corte Penal Internacional. No es solamente delitos de violación de derechos humanos inmediatos, como es la vida en persona, sino también derechos económicos, sociales y políticos de un país completo. O sea, se ampliaría el rango de acción de la acción que se sigue ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero material de Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela, me parece muy bueno porque nos pone en contexto. Sí, hubo efectivamente gente que planificó la destrucción del país y su apropiación por parte de una banda que tiene nombre y apellido y está definida con varias acusaciones y que debe en algún momento pagar lo que le ha hecho a los venezolanos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, muy bella esta canción, Tonada de Luna Llena, con la voz de Karina. Esto nos permite iniciar así la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Karina también grabó este tema es de Simón Díaz, Tonada de Luna Llena, y forma parte también de ese homenaje a Simón Díaz de varios artistas internacionales.
Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken se reunió también con el canciller español José Manuel Álvarez en París. Durante el encuentro, ambas naciones ratificaron su alianza para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia. Blinken expresó el profundo agradecimiento de los Estados Unidos por el continuo apoyo de España a la reubicación y tránsito de personas también desde Afganistán. Los funcionarios discutieron un proceso de compromiso diplomático y asistencia humanitaria que también abarque la democracia y derechos humanos en América Latina y una serie de cuestiones globales y regionales. Así que Venezuela presente en este encuentro de países europeos, Estados Unidos y latinoamericanos en el tema de defensa de derechos humanos. Y el presidente encargado Juan Guaidó se reunirá con líderes del mundo para enviar un contundente mensaje en contra de los regímenes autoritarios. Pues este jueves el presidente encargado Juan Guaidó sostendrá este encuentro con estos líderes del mundo democrático para alzar sus voces contra este sistema autoritario y reflexionar sobre la importancia de los movimientos libertarios. También, asimismo, ha destacado que la democracia es una forma de gobierno que debe cuidarse y profundizarse constantemente en el marco de la corresponsabilidad ciudadana y del respeto a la ley, a las instituciones y al Estado de Derecho por parte de absolutamente todos. Bueno, tal vez usted no lo conoce, es muy probable que no lo conozca. Harold Ignacio López Hernández, este es un venezolano que era de Calabozo, en el estado Guárico. Se fue caminando desde Venezuela, atravesó parte de Colombia, el tapón del Darién, pasó a Panamá, siguió por Centroamérica, llegó hasta Ciudad de México, una ciudad con aproximadamente más de unos 8 millones de habitantes, en donde este señor Harold Ignacio López Hernández era uno más, y esto pues era como estos seres invisibles de la calle. Harold pues tenía sus sueños también como migrante venezolano de lograr triunfar, llegar incluso hasta los Estados Unidos, quizás esa era su meta. Sin embargo, esa meta se truncó porque un día Harold, con muchísima hambre, se sentó en una butaca en una céntrica avenida de Ciudad de México y allí mismo murió. Y esta historia es la historia de muchos. Harold es un anónimo para muchos. Para muchos no pasa de ser otra persona más, otra estadística más. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México envió una comunicación a Francisco Arias Cárdenas como representante del gobierno de facto allá en México y con el objetivo de informarle que esta persona de nacionalidad venezolana fue encontrada sin vida en la vía pública sobre la banqueta de la avenida de 100 metros y calle F1, Colonia Maximino Ávila Camacho. Asimismo, se informa que hasta el momento no se ha presentado familiar o conocido del occiso para su identificación. Lo anterior se hace del conocimiento por tratarse de una persona de nacionalidad venezolana y que se adopten las medidas y los trámites correspondientes a fin de avisar a algún familiar en su país de origen y se lleven a cabo los trámites correspondientes para el reconocimiento del mismo. Harold es la imagen de muchos migrantes que han sufrido bastante y que en ese afán de escapar, de buscar alternativas... Que sale por un sueño. Sale por un sueño y muere por ese sueño. Es de verdad una triste historia y es la más clara demostración de la crudeza de esta migración forzosa y también de la responsabilidad de aquellos que generaron las condiciones para que compatriotas como nosotros estén en esta condición de Harold. Harold murió de hambre, así de sencillo, en una banqueta en Ciudad de México. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal
Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, con las noticias que están impactando hasta ahora en el Cesar, la costa atlántica, el Magdalena y La Guajira. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Comenzando con la costa atlántica, Caribe colombiano. En el caso de las crisis en hospitales, habrá nuevo modelo de salud que arrancará en el mes de noviembre. Expertos piden más estudios para la solución a sedimentación del río. La DIMAR dijo que el calado bajó a 7.7 metros. La draga Bartolomeo Díaz vuelve a Boca de Ceniza para mitigar la emergencia. En educación, Caribe, estudiantes de Sabana Grande y Reperón listos para la prueba Saber 11. En la costa Caribe, a eventos masivos, billares y discotecas, solo podrán pasar los vacunados. La inflación anual a septiembre se ubicó a 4.51% según el DANE. En el caso Micti declararon improcedente la tutela para repetir la votación de moción contra la ministra Abudinen. En Colombia, más de 500.000 personas con esquema completo. En el caso Monómero, Guaidó presentó decreto para designar reestructuración de Monómero. Consejo de Estado decretó la muerte política del ex senador Eduardo Pulgar. Juez niega reclusión de Tapia en batallón de Malagro, Caribe. El implicado en el caso de Centros Poblados se encuentra en la URI de la Fiscalía en Barranquilla. Duque liberó recursos de FONPEC para la reactivación económica. La Procuraduría pide no decretar muerte política de Gustavo Bolívar. FENALCO rechazó la propuesta de armar a comerciantes. El gremio expuso que se han brindado respaldo a las labores de prevención y control contra la inseguridad en el departamento. Procuraduría compulsará copias por erosión en Salamina. Director de la IATA critica restricciones al transporte aéreo. Considera que algunas medidas son innecesarias. El Drum Festival hará sonar los tambores en Barranquilla. La película en los premios platinos de cine, El olvido que seremos, se quedó con 5 premios platino. Ministerio de Defensa advierte que disidencias quieren tener 8.000 hombres. Según Indepaz hay 5.200 disidentes. El ministro Molano afirmó que entre los disidentes sometidos y muertos este año van 5.000. Deuda de hospitales por atención a migrantes superó los 407.000 millones. Caribe Cesar, desde mañana y hasta el sábado, Contraloría Móvil hace presencia en el departamento del Cesar. Rescataron 3 embarcaciones con 47 migrantes en el Urabá. El gobernador Nemesio Roy Garzón le apuesta a la descentralización para fortalecer la inversión en La Guajira, definir políticas para seguir enfrentando el fenómeno migratorio, asuntos fronterizos y la descentralización son los temas alienados con estrategias como el Pacto Cesar La Guajira, con que se viene gestionando ante el gobierno nacional obras de gran impacto que darían soluciones a las problemáticas de los 15 municipios del departamento. Esos fueron los temas que el gobernador Nemesio Roy Garzón abordó en la cumbre de gobernadores que se lleva a cabo en Cúcuta, norte de Santander. Consejo de Riohacha, La Guajira se une al evento Construcción de Políticas Públicas del Deporte. Habitantes de Albania piden fumigación ante la proliferación de mosquitos en varios sectores. En el Día del Ganadero en San Juan del Cesar analizaron la situación de seguridad en el gremio. Preocupación en San Juan por desaparición de 2 mujeres desde la semana pasada. Asesinan al líder comunal de Maicao, Osvaldo Enrique Hernández. Cetra captura a 2 personas movilizando sin documentos, sin guía, 26 toneladas de carbón vegetal. Jurisdicción Especial de Paz levantará la reserva de versiones de voluntarias por falso positivo en el norte de Santander y la costa Caribe. Desde el departamento, los guajiros piden al gobierno Duque que atienda a jóvenes diversos. La empresa Aire en La Guajira adelanta procesos ejecutivos contra hospitales mala paga. Lo insólito es que los mismos hospitales, las comunidades, corregimientos, veredas en la zona de La Guajira Sur, la empresa Aire no les responde y no le hacen caso absoluto a las comunidades.
Continúa el saqueo de animales domésticos, es decir, chivos, ovejos, gallinas, pavos, en granjas agropecuarias de Fonseca. Presentan estrategia territorios amigos de la niñez a gobernantes de La Guajira, incluyendo personeros, alcalde y por supuesto al gobernador. 8 candidatos se disputan la rectoría de la Universidad de la Costa Atlántica. En la zona de frontera, el presidente Iván Duque lo dijo claro, conciso, transparente: no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de la dictadura de Maduro. El propio presidente Iván Duque. Arroyo está socavando por el grave crisis de los aguaceros la vía que conduce a la vereda Cabica en Soledad, Caribe. Bus de Cochofal fue arrastrado por un arroyo en Los Cedros, en Barranquilla. Siguen llegando las vacunas al país. Anoche recibieron 326.400 dosis de AstraZeneca. Después de muchos años, la alcaldía de Soledad en la costa colombiana entregó títulos de propiedad a 300 familias de Villa María Selene. Que lo sepan los que lo niegan, hubo 6.402 falsos positivos. Jurisdicción Especial de Paz a la senadora María Fernanda Cabal. La tenista María Camila Osorio debuta hoy en el WTA 1000 de Indian Wells. Congreso colombiano debate proyecto para obtener bonificación salarial. La producción del café colombiano creció un 22% en el mes de septiembre. Arrancó Colombia 4.0, la feria más importante de las industrias creativas digitales. Gobernadora del estado Táchira asegura que la frontera con Colombia continúa cerrada. Bueno, ya a preparar paraguas, pilas. Con los arroyos, en octubre y noviembre se intensificarán las lluvias en la costa Caribe. Una preocupación en el Cesar y sobre todo en Valledupar es el cierre masivo de puntos Efectis en el valle. Cabe resaltar que Efectis es una empresa de giros y pagos y que trabaja en alianza con operadores que prestan sus locales y ponen al personal para ofrecer los servicios de la empresa. Algo grave. Ya el conflicto vallenato interno del pueblo Alguaco llegó a la violencia en el Cesar. Según el delegado de la registraduría del Cesar, los consejos de juventudes serán los semilleros políticos del Cesar. Golpe a la minería ilegal. Cayeron más de 1.000 bultos de carbón en La Guajira. Con 15 delegaciones se disputará el torneo nacional Plus 50 de softball en Valledupar. Entre La Guajira, el Cesar y el Magdalena, la ICBF abrirá más de 2.818 vacantes de empleo. Lo importante, que muchas no exigirán experiencia. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz tarde. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y bueno, a esta hora vamos a conocer un interesante programa que viene desarrollando el IESA, el Instituto de Alta Gerencia en Venezuela, y en un programa que habla de la integración y de la unión con los estudiantes y la realidad que vive el país. Y esa se ha caracterizado por egresar de su seno a miles de profesionales de altísimo nivel, de alta gerencia en Venezuela. Vamos a escuchar en qué consiste este programa de integración. Para mí el IESA significa una experiencia de vida maravillosa. Encontré compañeros y profesores que luego se convirtieron en amigos, jefes y socios. Definitivamente mi vida tiene un antes y un después del IESA. Yo soy IESA Alumni. Orgulloso egresado del IESA. Y soy egresado del EMBA 2012. Egresado MBA 2013. Soy IESA Alumni. Yo soy IESA Alumni. Yo soy IESA Alumni. Yo soy IESA Alumni. Y apoyo 100% a IESA Foundation. Y apoyo a IESA Foundation. Y apoyo a IESA Foundation. Y yo apoyo a IESA Foundation. Yo apoyo a IESA Foundation. ¿Y tú?
IESA Alumni es un programa internacional de IESA, que es el centro de capacitación de alta gerencia más importante de Venezuela. Y es privado, no tiene nada que ver con gobierno alguno, sino que ha preparado allí y ha capacitado a un grupo de venezolanos que no solamente están en el país, sino que están en el mundo. Muchos de los egresados del IESA están haciendo profesión en varios países del mundo. Y a través de IESA Alumni se mantienen en vinculación con IESA y permiten de alguna u otra manera que esta organización siga adelante a pesar de las circunstancias. Muchos de ellos se han convertido en patrocinantes de la institución para que la institución no cierre y se mantenga. Y yo digo, bueno, y ese esquema también no pudiera ser aplicado en algunas de las universidades venezolanas actualmente sacudidas por el tema presupuestario. Sus egresados no pudieran contribuir a que estas escuelas y que estas universidades se mantengan abiertas. Ese es el concepto de IESA Alumni y me parece que es muy importante traerlo en este momento para orientar también y para darle el estímulo a aquellos estudiantes egresados de varias universidades de Venezuela que están en el mundo para apoyar a su propia universidad. Y es ahí cuando se tiene ese sentido de pertenencia. Hablabas, ¿por qué no se realizan las otras? ¿Falta de sentido de pertenencia? Sí, definitivamente no solamente hay que esperar las acciones del gobierno de facto. Hay que dar. No solamente hay que buscar que el gobierno de facto reaccione. Él no va a querer porque para ellos la educación es significativamente algo menor dentro de su lista de prioridades. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, este tema es de Tecupae. Tecupae, Sueño Contigo, y es el tema con el que iniciamos la última porción de este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes todo tipo de comentarios, información, noticias, música, entrevistas de lo que es Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hay más información, ¿no? Y en otro orden informativo, en Anzoátegui los pacientes renales no reciben diálisis por la escasez de la gasolina. Tanto la escasez de gasolina como las largas colas por gasolina en Venezuela, valga la redundancia, siguen complicando la situación de muchos ciudadanos con problemas de salud, en especial los pacientes renales y oncológicos. En el sur del estado de Anzoátegui, familiares de los afectados pues han alzado la voz realizando un reclamo. Se ven imposibilitados de movilizarse a los centros de salud para sus diferentes tratamientos. Específicamente en el Tigre denunciaron que no han recibido combustible para poder surtir sus vehículos y trasladar a sus enfermos a las unidades de diálisis en esta localidad. Esto es lo que han venido manifestando en el día de hoy. Los afectados manifestaron que se sienten totalmente angustiados, que ya son sus familiares que se encuentran en un estado totalmente de zozobra, se encuentran en un estado totalmente de preocupación, no han podido acudir a estas sesiones interdiarias en los centros de diálisis. Es lamentable que la salud cada día está más deteriorada y que el gobierno está jugando con la salud de su propio pueblo. Así es, y fíjense ustedes esta nota de la agencia FranPress. La agencia FranPress hace un trabajo sobre venezolanos y haitianos que cruzan los caminos de frontera desde Chile y Perú. En el desierto al borde del Pacífico, dice la nota, una patrulla nocturna de la frontera chilena con Perú se topa con dos flujos migratorios que estremecen en América Latina. Haitianos que abortaron su viaje a los Estados Unidos y dan vuelta atrás a Chile, y venezolanos que ruegan por entrar a Chile. La frustración de los haitianos que retornan a Chile contrasta con la ilusión de los venezolanos que buscan tomar un bus que los lleve 2.000 kilómetros al sur hasta la capital chilena. La policía de frontera ha constatado un cambio en el flujo migratorio de los haitianos. En los últimos meses hallaban grupos de hasta 50 personas que salían de Chile, pero ahora esto se ha revertido, ahora es que ingresan nuevamente. Muchos de ellos ya vivían en Chile y están regresando porque han visto la situación ocurrida en los Estados Unidos y en la frontera de los Estados Unidos como terrible y de difícil superación. Por estos intentos de ingreso se pararon. Ahora hemos visto ciudadanos haitianos que están volviendo en avión a Santiago, indica.
Preocupados y tristes, los haitianos pasan horas en el aeropuerto del terminal de buses de Arica buscando pasajes para los diferentes destinos del centro o el sur de Chile. Los venezolanos, en cambio, llegan a Chile llenos de optimismo. La demora para regularizar los extranjeros en Chile ha afectado a haitianos y venezolanos, pero también a cónyuges extranjeros de chilenos o emprendedores europeos con visa vencida que no pueden hacer gestiones bancarias, por ejemplo. Así que sigue el tema de la migración hacia Chile a pesar de todas las circunstancias y toda la información que se ha publicado al respecto, pero ahora también son los haitianos que están acompañando a los venezolanos en este retorno a Chile. Y salarios de hambre y unas condiciones totalmente críticas es lo que ven los maestros venezolanos en cuestión del regreso a las clases y a las aulas, de las cuales está hablando el presidente Nicolás Maduro. Pues la Federación de Maestros y el presidente en especial Edgar Machado aseguró que 98% de los centros educativos en Caracas están en malas condiciones para reanudar esas clases presenciales de las cuales tanto alude el presidente. Aunque Nicolás Maduro ha anunciado ese retorno a las aulas en la tercera semana de octubre, Machado ha advertido que los maestros enfrentan una total dificultad para comenzar ese nuevo año escolar. A los centros educativos no les llega el servicio de agua. Hoy en día un educador no puede vivir con estos salarios de hambre. Estamos solicitando que los centros sean acondicionados. No puede ser que tengamos instituciones con servicios totalmente deficientes. Del mismo modo, también el funcionario resaltó que además de estos salarios que son críticos, la mayoría de las escuelas presentan problemas de infraestructura que dificultan ese retorno tanto a los estudiantes, maestros y al personal que está laborando en esas instituciones. Bueno, y esa oportunidad para escuchar el reporte de Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que por una u otra razón han decidido salir de nuestro país en busca de nuevas oportunidades. En esta ocasión estamos con un paisano de Barinas. ¿Nos dice su nombre, por favor? Gustavo Mejías. Gustavo, ¿a qué te dedicabas allá en Barinas? Vengo, como le dije, soy de Barinas, pero estaba en el estado Zulia. Estaba trabajando en la empresa petrolera, PDVSA, pero debido a que la empresa se fue decayendo, debilitando y de manera... ¿Cuántos años estuviste trabajando para la empresa petrolera? 3 años. ¿Y por qué saliste? Porque ya el sueldo no era el mismo. O sea, el sueldo era del sueldo mínimo, pero la comida, pues la cesta básica había aumentado de una manera bárbara a precio del dólar. Y entonces... ¿Qué labores cumplías allí? Yo era instrumentista. Era instrumentista en la parte de las perforaciones. Luego que saliste de la empresa, ¿a qué te dedicaste? Me puse a analizar, por lo menos en el centro, de qué podía vivir. Y empecé a trabajar como comerciante informal, vendiendo jugos. Mi esposa con tortas de repostería. Pues nos fue bien al principio porque había efectivo en ese momento y se manejaba mucho el efectivo. ¿Ganabas mucha más plata que en la empresa petrolera? Sí, ganaba mucho más plata que en la empresa y de verdad que no me fue muy mal. Duré trabajando prácticamente como 2 años y me estabilicé pues, hasta que cayó el problema del efectivo. El efectivo ¿Y qué pasó allí con la situación del efectivo? Bueno, en realidad... ¿Tuviste que cambiar de ramo o...? No, mira, el efectivo se fue escaseando de una manera y entonces empezaron a caer los llamados puntos. Y los puntos eran incomparables, pues en ese momento, era pagados en dólares. Me estaban pidiendo en ese momento $500 que no los tenía. Mucha plata era demasiado. Entonces me tuve que
prácticamente dejar el comercio informal. Y de ahí empezó una gran odisea porque es fuerte trabajar por un sueldo mínimo y con una cesta básica prácticamente basada en dólar. Dolarizada. ¿Y tu familia, cuántos hijos tienes? Bueno, mira, son cuatro niños, y mi esposa y yo, y de verdad que pagamos alquiler. No teníamos una casa todavía allá en Zulia. Teníamos ya un terreno, ya habíamos comprado el terreno, se habían hecho unas bases, pero también empezó a escasear lo que era la parte de los materiales. Tampoco pude lograr hacer la otra parte de la casa. Ahora, ¿en qué momento tomas la decisión? ¿Te costó mucho tomar la decisión de salir de Venezuela y venirte para esta zona? Sí, claro, mira, uno visualizando, viendo, escuchando los comentarios de los hermanos venezolanos, que no es fácil, no es muy fácil. Y venirse a emigrar no es fácil empezando, todo es fuerte, pues. Y yo escuchaba que cónchale, estaban durmiendo en carpa, por ahí debajo del puente, o sea, escuchando eso, de verdad que uno como quedaba impactado. Y eso me hacía aterrorizar en venirme para acá. Yo me vine para acá fue porque un hijo y el yerno, ellos se vinieron para acá primero y empezaron a trabajar en una finca. Ellos ya tienen un año trabajando en una finca. Bueno, no salían de esa finca, esos pobres muchachos. Ellos estaban prácticamente esclavos de esa finca para trabajar y hacernos que nosotros nos viniéramos para acá, para Arauca. ¿Para que se vinieran? Para que nosotros. ¿Y ellos los recibieron ustedes acá? Eso es correcto. Ellos nos recibieron prácticamente, ya alquilado un apartamento, con lo básico. Todavía, bueno, nos falta mucho porque estamos durmiendo en unas colchonetas. Yo tengo un problema de una hernia, me caí en la empresa, sufro de un lumbago. Y me ha costado acostumbrarme a estar levantándome, haciendo esa fuerza y es fuerte. ¿Te cuesta mucho? ¿Y hace cuánto tiempo que están aquí en Arauca? No tenemos mucho, tenemos 2 meses apenas. Ya tenemos 2 meses, mi esposo y yo estamos empezando a trabajar el comercio informal, porque ya por lo menos en esta parte de Arauca se ha levantado un poco la pandemia, porque eso era otra cosa que en Venezuela no se podía porque la pandemia no dejaba. Era una semana inactiva, otra activa. Entonces era difícil tener un comercio. ¿Y sientes que las expectativas que tenías se te han, o sea, las has cubierto? ¿Era lo que tú esperabas, lo que tú pensabas? No, todavía creo que las expectativas faltan mucho. De verdad que falta mucho por rodar. Porque empezando como todo es fuerte, pero por lo menos tenemos una base, confiando en Dios de que esto siga hasta que Venezuela, si es que en algún momento tenemos fe en Dios de que esto va a pasar. ¿Piensas volver a Venezuela? Por supuesto, por supuesto. Mira, yo no cambiaría mi patria por ninguna otra, pero desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque ahorita está en una situación muy crítica. El dólar nos tiene acabado, de verdad que eso nos tiene pero perturbado, y pues ya por lo menos en la parte de mi familia, prácticamente todos se han ido al exterior. Uno está en Portugal, otro está en Perú. Ahorita yo estoy ¿Y los en que Colombia. están allá en Venezuela qué te dicen? Bueno, que sigas adelante, que sigas luchando, eso que te regreses. Esa es la parte, digo, para uno seguir adelante, para que uno no se le baje pues a la cuestión, porque es fuerte emigrar, como te dije, y nos cuesta acostumbrarnos a otra vida, a otro sistema de vida. Bueno, mi hermano, quiero agradecerte por compartir con nosotros tu experiencia y tu historia acá en Arauca. Gracias. Muchas gracias a ti, de verdad que sigue con tu entusiasmo para que otras personas puedan escuchar
su vida, su vida, que lo que ellos se han mantenido pues con esta locura de Venezuela, pero bueno, confiando en Dios de que todo va a cambiar. Gracias a ti. Bueno, mis amigos, una historia más de un paisano que cruza la frontera buscando nuevas oportunidades y siempre confiando en Dios. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, dijo que referirse a la crisis de salud en el país es hablar de muerte lenta porque enfermarse es una tragedia. Indicó que Venezuela cuenta con 301 hospitales públicos con buena infraestructura, pero hoy fueron convertidos en un gran cementerio de equipos médicos obsoletos tirados en sus instalaciones. En la red hospitalaria no hay alimentación para los enfermos, tampoco medicamentos, agua, materiales de limpieza e insumos. Además hay camas inservibles, no hay ascensores ni ambulancias. Los hospitales son unos cascarones vacíos, acechados por la inseguridad y la pandemia. El ganeno comentó escenas en las que se han visto varios centros asistenciales del sector público que el gobierno evita sean reseñados por la prensa libre. Pacientes tirados en el piso porque ni siquiera colchonetas ni camillas hay, debido al hacinamiento de estas personas. También que buscan atención médica por alguna emergencia o por enfermedad, y los casos de pandemia del COVID-19, agregó el vocero gremial. Y es así, porque incluso ayer nos enviaron unas imágenes, no quise reproducirlas, pero era de cómo bajaban a una persona fallecida por las escaleras. Pero no era que la bajaban entre 2 ni entre 3, sino que la venían alando. Lanzadita. Sí, estaba envuelta en una sábana y la venían rodando por todas las escaleras. Imagínense ustedes qué final más triste para una persona, tener que morir y su cuerpo expuesto a estas circunstancias tan espantosas. Y es que eso se ha venido visibilizando desde hace un buen rato con el tema de la pandemia, que no se tiene esa posibilidad. Quienes han perdido la vida por el COVID-19 a la audiencia, lamentablemente ese final es muy triste, y muy triste también para sus familiares. Poder enterarse que su familiar está siendo arrastrado por las escaleras es muy lamentable. Así es. Y en un mensaje positivo para el pueblo venezolano, es un mensaje que envía el embajador de Estados Unidos al país, Jim History. Vamos a escucharlo. Algo, Guillermo, que siempre he dicho yo. Ustedes me conocen. Yo soy de un pueblo de 5,000 personas en el sur de los Estados Unidos. Yo vengo de una familia humilde. Yo soy la primera persona en mi familia de ir a la universidad. Y yo soy optimista porque hasta una persona como llegó a ser embajador a Venezuela. Y yo creo que esa esperanza, la semilla de esperanza en cada uno de ustedes no pueden perder. Y esa luz va a iluminar el sendero para que ustedes tengan la oportunidad de recuperar sus derechos y su democracia. Nosotros vamos a estar con ustedes, vamos a apoyar a ustedes, siempre apoyando a lo que ustedes quieren hacer. Oye, qué bonito ese mensaje de Jane History. Yo vengo de una familia pobre y llegué a ser embajador de Estados Unidos en Venezuela. Y es una realidad. Muchos venezolanos que ahora están sufriendo y padeciendo tienen que seguir con optimismo, construirse su futuro, saber que a pesar de las dificultades, la voluntad siempre construye alternativa, y hay que hacerlo definitivamente, porque este régimen no te va a entregar nada. El gobierno de facto no te va a dar nada. Tienes que hacerlo tú mismo, tienes que hacerlo con fuerza, con voluntad y sobre todo con mucha bendición, mucho crecimiento espiritual también. No es solamente lo material lo que constituye una gran persona, también está el valor espiritual. Esa dificultad de la cual se está pasando en este momento te hace más fuerte, te ayuda a fortalecerte como persona para probarte a ti mismo qué tan capaz eres de salir adelante. Y recuerdo nuevamente el caso del amigo que falleció allá en México, solo, sentado en una banqueta. No se me puede ir esa imagen porque me imagino cómo falleció esta persona.
Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.